Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida una vez más a un episodio de Sensor UABC. Yo soy Antonio Herrera y el día de hoy te traemos un episodio como cada domingo con temas que seguramente serán de gran interés para ti. Probablemente cuando vas caminando por la calle o en el transporte has observado algunas paredes que destacan de entre otras. Esto por su superficie alterada con pintura en aerosol o de cualquier otro tipo. Como su nombre lo indica, el arte urbano es todo aquel que se produce en la calle y existen distintas técnicas hechas por diferentes artistas las cuales se expresan en este arte. Este arte es de los más variados ya que de aquí salen de distintos tipos. Esto gracias al éxito que ha tenido a través de los años en toda la sociedad. Y también con el paso del tiempo han surgido nuevos artistas con diferentes técnicas, pues el arte ha ido evolucionando. Así es, Antonio. A diferencia de otros movimientos artísticos, el arte urbano tiene un contacto más directo con los espectadores o a quienes se quiere llegar, pues para nada es un arte exclusivo, como sería, por ejemplo, el que se puede ver en exposiciones o galerías a las que quizás no todo el público pueda acceder. Como este arte nace en las calles, cualquier persona puede verlo, y ese es principalmente su objetivo. Suele hacerse en lugares muy transitados donde definitivamente alguien posará su vista. Al igual que todo arte, el que surge en las calles viene de una necesidad del artista por expresar, en todo el sentido de la palabra. A veces el artista produce de manera espontánea, sin querer transmitir algo en específico, pero generalmente trata de causar algo en quien lo ve, de llamar la atención de las personas y hacerlas reflexionar sobre asuntos sociales, culturales o políticos. Su objetivo es hacer crítica e invitar a la sociedad a que haga lo mismo. Mi nombre es Carlos Mastache, pero antes de hablar sobre el origen del arte urbano, pasemos a las primeras cápsulas que tenemos el día de hoy, en la sección de foro y videografía. Quédate con nosotros. Mi nombre es Julieta Vega y esta es la sección de foro. El día de hoy tendremos una entrevista a un estudiante de la licenciatura en comunicación llamado Yayo González, que tiene una productora de cortometrajes llamada Flecha Negra Films. Acompáñennos. Hola, mi nombre es Yayo González, soy el director de Flecha Negra Films, también soy cosplayer y soy estudiante de la carrera de comunicación en la UABC. Flecha Negra Films es una productora de contenido. Nos enfocamos más en hacer cortometrajes, pero eso no nos ha dejado tampoco de lado en otras áreas. O sea, también hacemos spots, hacemos videos musicales, pero nuestro fuerte es el hacer cortometrajes. Y bueno, la historia de Flecha Negra se va muchos años atrás, aproximadamente 7-8 años, que fue cuando yo estuve dentro de una compañía de teatro en el Secut. Al estar en esa compañía, pues bueno, me dio este gusto por el... Primero que nada era el gusto por actuar. Ya luego fue como el gusto por empezar a escribir, el empezar a actuar. Entonces, en ese tiempo a mí me gustaría... Yo tenía esta idea de hacer una obra de teatro, pero bueno, el hacer una obra de teatro es muy difícil. Entonces luego fue como, bueno, puedo hacer algún corto. Y bueno, en ese tiempo, lamentablemente, porque no tenía como las personas adecuadas y además también era muy joven, no le prestaba la atención necesaria. Entonces lo dejé ahí, dejé que pasara mucho tiempo. Ya hasta que entré a la universidad fue cuando ya encontré las personas adecuadas y ya pude hacer como tal Flecha Negra Films. Entonces de Flecha Negra se puede decir que van 2 años, pero la idea como tal viene desde mucho atrás. Yo creo que es el poder contar historias. Todos en el equipo de repente
tienen una manera muy interesante de pensar o de repente ver cosas. Entonces es el poder contar historias y también el poder ayudar a las personas a contar alguna historia. Me gustaría verla como una productora reconocida en Tijuana, o una de las productoras reconocidas en Tijuana, para que así, al ya tener cierto reconocimiento, podamos también tener esta facilidad de ayudar a otros a cumplir algo, a cumplir sus sueños, a cumplir algo que desean. Y bueno, ya siendo reconocida en Tijuana, ¿por qué no tratar de llegar a un nivel nacional? Es difícil porque a todos les he tenido cierto cariño y casi siempre pasa, hago uno y es como, este es mi favorito, y de repente hago otro y bueno, ahora este es mi favorito. Pero hay 3 que yo creo que serían como los que más he disfrutado y más cariño les he tenido. El primero es Invitación a Bailar. El segundo no es un corto como tal, es un radiocuento que presentamos en la universidad. Se llama ¿Quién mató a Santa? Y el tercero es en el proyecto que estamos trabajando actualmente, que es un fanfilm de la película Halloween. Entonces, esos 3 son los que yo consideraría, al menos hasta ahora, que han sido mis favoritos. Sin duda nos afectó bastante porque antes de la pandemia ya teníamos 3 cortos para hacer, pero de repente ¡pum!, empezó la pandemia y ya hasta hace un mes y medio, 2 meses ya pudimos volver a retomar con otro proyecto diferente, porque esos proyectos ahorita se quedaron en pausa y ahorita estamos trabajando en el fanfilm de Halloween. Entonces sí nos afectó, pero hemos visto la manera de poder salir adelante y poder seguir produciendo. Espero hayan disfrutado mucho esta cápsula y nos vemos en el siguiente capítulo de Sensor UABC. Hasta luego. Hola amigos de Sensor UABC. Yo soy Melissa Zamudio y en esta sección Videografía les presentaremos los inicios y logros laborales de una egresada de la licenciatura en Actividad Física y Deporte, quien nos compartirá un poco sobre su experiencia. Acompáñenos. Mi nombre es Tatiana Miranda, tengo 26 años y soy egresada de la Facultad de Deportes Tijuana de UABC. Actualmente trabajo para el Club Tijuana Cholo Escuincles con el equipo femenil. Me dedico a planear viajes, a planear hospedajes, comidas, partidos locales y entrenamientos. Bueno, al inicio de mi licenciatura las expectativas que tenía eran muy limitadas, no conocía la carrera. Creo que a muchos les ha pasado de que escuchan deportes y no saben básicamente a qué se trata o si están siempre jugando fútbol, etcétera. Entonces sí eran un poco limitadas mis expectativas, pero al momento de ingresar y cursar los primeros semestres me di cuenta que pues era de las mejores carreras y estoy muy contenta con ella. El primer empleo que tuve relacionado a la carrera fue de entrenadora de fútbol. Inicié con niños de edad de preescolar y posteriormente trabajé también en un campamento de verano con niños igual de la misma edad, pequeños de kinder. Y ya después me desarrollé como maestra de educación física. El poder desarrollarme o trabajar en colegios de la ciudad de alto prestigio, que son muy bien pagados, que tienen bastantes facilidades y oportunidades para uno como trabajador, y actualmente pues poder trabajar para un club profesional de fútbol. El aprendizaje más valioso que me ha quedado de mi trabajo, pues ahora sí que es el poder transmitir mis enseñanzas, mi aprendizaje a los niños o a mis jugadores, ya que me desenvuelvo también como entrenadora y como maestra. Entonces creo que lo más valioso que me deja es el cariño, el ver que los niños aprenden y gracias a mi guía o a mi apoyo, los niños pueden superarse y aprender nuevas cosas. El no poder estar presencial, ya que para mí es algo que me encanta estar en las canchas, en el estadio. Entonces el no poder estar ahí y trabajar desde casa, el no poder enterarme
al instante de ciertas situaciones es para mí difícil, ya que pues primero pasan por muchas cosas, muchas personas la información y al final llegaba a mí, entonces para mí era más difícil como que actuar o llevar a cabo mi trabajo si no me llegaba la información correcta. Entonces creo que eso ha sido el reto más grande para mí en el confinamiento. El consejo que yo les puedo dar a las personas que les interesa ingresar a la carrera es de que sean abiertos a lo que viene. La carrera, la verdad, tiene apertura para desarrollarte en diferentes ámbitos, que no se cierren solamente a uno el decir yo soy entrenador o yo soy educación física o yo soy nutriólogo. Creo que deben tener esa apertura de aprender diferentes cosas, ya que en un ámbito laboral esas habilidades aprendidas en diferentes ámbitos les van a servir demasiado. Agradecemos a la licenciada Tatiana Miranda por compartirnos un poco de su experiencia y trayectoria en el campo deportivo. Esto ha sido todo por esta ocasión. Hasta la próxima. Podemos decir que el origen del arte urbano se encuentra a finales de los años 60, pues es aquí cuando se consolida y se considera moderno. Los años 60 fueron una época oscura políticamente hablando, y quienes se veían afectados directamente eran los jóvenes, y utilizaban esto como forma de rebeldía y de protesta. Sin embargo, a pesar de que es en estos años cuando surge, no es hasta los años 90 cuando se empieza a ser más popular y el término se consolida. Te preguntarás si los grafos que se suelen ver en las calles de colonias o en lotes baldíos también son un arte, ¿no? Eso es un tipo de graffiti, porque sí, también el graffiti es una de las técnicas a las que algunos artistas recurren. Esta técnica es de hecho una de las que surgieron desde los inicios del arte callejero y también es una de las más usadas por los jóvenes, pues era algo relativamente fácil, sencillo y rápido de hacer. Sin embargo, lo que vemos a menudo en algunos lotes baldíos, por ejemplo, no se realiza con la misma finalidad, por lo que no podría considerarse arte, debido a que su único objetivo es ser un código entre algunos grupos. Más adelante hablaremos con más profundidad del graffiti como tipo de arte. Mientras tanto, pasemos a la cápsula siguiente de la sección Actívate. Continuemos. Mi nombre es Cristian Andrés Moreno de La Paz, tengo 23 años, estoy en la Facultad de Deportes, Campus Tijuana. Pues es un proyecto en el cual pretendemos compartir conocimientos que pues hemos adquirido a lo largo de la licenciatura y básicamente es para beneficiar a las personas en ámbitos de actividad física, ejercicio y nutrición. Las iniciales, que es ACD Fitness, pues son las letras de los nombres de ambos socios, que pues yo soy Cristian Andrés y mi compañero es Daniel Esteban. Pues promovemos principalmente un estilo de vida activo, lograr que la gente de verdad obtenga un equilibrio en cuanto al ejercicio y la alimentación, pues para el fin importante que es lograr una vida más saludable. Y la página o el proyecto consiste principalmente, pues estamos creando y difundiendo contenido de calidad, así como el asesoramiento en áreas de nutrición y entrenamiento. Eso sería lo que nosotros trabajamos en este proyecto. Esto surge por una idea de ambos. Yo creo que desde que iniciamos la carrera teníamos esa inquietud por crear un negocio, un proyecto de ambos, y pues en octavo semestre, que es lo que estamos cursando, pues en una materia nos dejaron crear un proyecto, entonces de ahí vimos la oportunidad de llevarlo a cabo y al mismo tiempo pues compartirlo en la vida real para empezar a impactar de forma positiva a las personas y realmente fomentar esos hábitos sanos por medio de información confiable. Conocemos los problemas que hay de desinformación en estas áreas, entonces
Yo personalmente en el ámbito que convivo, pues me doy cuenta que hay muchas personas que realmente no tienen información muy confiable o información de verdad que les pueda ayudar con esto. Y pues nosotros por medio de esto pues queremos compartirlo de una forma más dinámica y que las personas se sientan con esa confianza de poder preguntar y no quedarse con esa duda de a ver si estoy haciendo bien este ejercicio o si estos alimentos que estoy ingiriendo son los correctos. Acercarse con los profesionales de estas áreas, porque estar trabajando solo o estar alimentándote solo, la verdad que puede llegar a ser un problema y podemos llegar a lesionarnos en un entrenamiento o estar en el día a día sin energía porque no ingerimos los alimentos correctos. Entonces pues sería irnos con las personas adecuadas, con los profesionales en este área para poder llevar una alimentación correcta y que nuestros entrenamientos pues sean bien ejecutados para evitar ese riesgo o esa probabilidad de una lesión. Y ambas cosas, tanto entrenamiento como nutrición o alimentación, pues tienen que ser personal en todo momento. Las personas tienen que trabajar uno a uno con estos profesionales para que sus objetivos sean de manera correcta y pues que los puedan cumplir en todo momento. ¿Qué te pareció la sección de Actívate? Esperamos que hayas anotado todos los consejos del equipo de ACD Fitness y que puedas implementarlos en la rutina de tu día a día. Como comentamos hace un momento, el graffiti forma pieza fundamental, tanto que este forma parte del arte urbano. La palabra graffiti proviene del italiano, la cual significa pintada. El graffiti se puede implementar pintándose en paredes, ya sea formas, dibujos, entre otras cosas. También existen otras técnicas, tales como el stencil, que esta consiste en utilizar una planilla y pintar sobre de ella, la cual después puede utilizarse en otros lugares con el mismo diseño. Pero cuéntame, Carlos, ¿qué otros tipos de artes urbanos existen? Además de las que ya mencionaste, Antonio, se encuentra una muy peculiar, pues el arte no solo lo encontramos en museos o en las paredes de alguna colonia. Con la creación de figuras desde la escultura, pueden embellecer de forma artística distintos entornos urbanos. Inclusive se integran como objetos en la vía pública. Cuando hablamos de arte urbano, también nos referimos al muralismo. Todos los murales dentro de nuestra ciudad también le dan una identidad y color. A veces no es necesario tener un mensaje político o social. Simplemente funciona como un medio artístico de expresión que puede contener imágenes y letras. De hecho, muchos negocios y lugares recurren a este tipo de decoración dentro y fuera de sus establecimientos para ofrecer una experiencia que concuerde con los productos que ofrece. Ahora, continuando con nuestras cápsulas, conozcamos a los cimarrones de la sección de A Ciencia Cierta. Y después tendremos la cápsula de Formatos. Quédate con nosotros en Sensor UABC. La ciencia y la tecnología son conocimientos que nos permiten crear y diseñar bienes o servicios que nos facilitan la adaptación al medio ambiente y actualmente cubren las necesidades individuales esenciales y de la sociedad. Es por eso que en el tema de hoy te presentaremos el proceso de la física en la industria del software. Puede ser que no estamos muy familiarizados con el tema o que tal vez no conocemos muy a fondo la definición, pero una vez que lo conocemos y sabemos cómo funciona, es que logramos comprender cómo es que funcionan algunas de las tecnologías alrededor del mundo. Primeramente, hay que darle mérito a las personas que hacen esto posible, es decir, físicos, científicos y algunos especialistas en general sobre el tema, y también un poco sobre sus inicios dentro de esta gran industria y cómo es que actualmente se desempeñan en su área laboral. Datos oficiales del American Institute of Physics arrojan el porcentaje de físicos recién egresados posicionados en un empleo acorde con su carrera. Cerca del 35% opta por una ingeniería industrial, mecánica, eléctrica, electrónica o mecatrónica, por mencionar algunas. Cerca del 30% ciencias computacionales. Entre el 10
casi 15% optan por áreas STEM, por sus siglas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que van dirigidas a la estadística, finanzas, por mencionar algunas. Cerca del 3% se dirige a la física o astronomía. Se requiere de un posgrado porque el recién egresado no es viable para trabajar en esta área. ¿Qué habilidades requiere un físico para obtener un trabajo dentro del campo laboral? Un estudio de American Institute of Physics del 2015 al 2016, basado en las áreas de empleo más populares de la física, arrojaron que las habilidades y conocimientos más destacados son: aprender a redactar para el dominio correcto de la comunicación oral y escrita, aprender un segundo idioma, de preferencia el inglés, ya que este se considera el idioma universal, ser multidisciplinario, aprender a resolver problemas y trabajar en equipo, pero sobre todo conocer el lenguaje de programación y saber aplicarlo. Un gran ejemplo de cómo ejercer esta increíble profesión es la licenciada en física Sanly Rivera Galvez, egresada de la Facultad de Ciencias de la UABC Ensenada, que actualmente labora como ingeniera de desarrollo de software en la empresa Amazon Go, en Seattle, Washington. Después de su tesis y haber egresado, intentó aplicar en empresas donde creyó que se acoplaría. Sin embargo, no logró integrarse con éxito. Poco después de estos fracasos, con mucho esfuerzo y estar a prueba y error, fue como consiguió entrar a Amazon Go, donde actualmente tiene alrededor de 2 años trabajando. Entonces, ¿qué hace un ingeniero de desarrollo de software en Amazon Go? Amazon Go es una tienda inteligente, en donde no hay cajas de cobro y por ende no hay cajeros. La dinámica es muy sencilla. Vas a la tienda, entras a la tienda, te diriges por los productos que requieres, los tomas y te vas. Tan sencillo como eso. Y aunque pareciera que no los pagaste, no es así. La innovación de la física y la industria del software nos da estos 3 sencillos métodos de pago. 1. Descargas el app. Esta te otorga un código QR, el cual es escaneado una vez que entras a la tienda y automáticamente todo lo que tomas se cobra por medio del escaneo. Es tecnología de punta. 2. Por medio del escaneo directo del chip de tu tarjeta de crédito. 3. Registrar y escanear tu mano en el kiosco que se encuentra afuera de la tienda. ¿Sabías que más de 300 personas son parte de este equipo de Amazon Go para que nosotros como usuarios vivamos la experiencia? Sin duda, tecnología de punta, que nos brinda una experiencia única y además hace nuestros días más prácticos, acercándonos cada vez más a la comodidad que buscamos. Te esperamos la siguiente semana con otro tema interesante en esta tu sección A Ciencia Cierta. Recuerda que todos los días se aprende algo nuevo. ¡Hasta la próxima! El día de hoy en Formatos, conoceremos todos los beneficios que te ofrece el portal de alumnos de UABC. Durante estos tiempos de clases en línea, es importante conocer todas las herramientas digitales que nuestra universidad te ofrece para tu desarrollo universitario. ¡Comencemos! Teniendo como principal objetivo brindar mejor acceso a la información, solicitud de servicios y comunicación entre la UABC y su comunidad estudiantil, está disponible el portal de alumnos, en el que se concentra toda la información que los cimarrones necesitan. Creado en 2014, el portal ofrecía como principal novedad y beneficio la reducción de costo al tramitar constancias y Cardex, pues al imprimirse desde cualquier sitio, los estudiantes podían ahorrar los 35 pesos de la impresión. Además de la accesibilidad al alcance de un clic de este trámite tan cotidiano. Hoy en día, es la principal herramienta del alumno para conocer los detalles de su desarrollo universitario. Para conocerlo, debes entrar a la página http://alumnos.uabc.mx e ingresar con tu correo institucional y contraseña. Una vez dentro, conocerás una serie de opciones sobre varios trámites y servicios estudiantiles que ofrece la universidad.
Uno de los beneficios que ofrece el portal de alumnos es la sección de movilidad estudiantil, donde puedes solicitar toda la información necesaria para realizar tu trámite correspondiente. Además de que el intercambio estudiantil es la oportunidad que la UABC te ofrece para que realices actividades afines a tu carrera en una institución, organización, empresa o universidad del mundo, ampliando tu conocimiento académico y cultural. Si estás por realizar un trámite que involucre demostrar que eres estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, en la sección de constancias podrás solicitar más de 10 tipos de constancias universitarias de acuerdo a tus necesidades, desde una constancia simple hasta un trámite de título, cédula y acta de examen. Recuerda que cada constancia que solicites tiene una fecha de expiración, por lo que te recomendamos descargarla e imprimirla en el menor tiempo posible. Otro de los beneficios que te ofrece esta plataforma digital es el acceso directo al Sistema Universitario Electrónico de Pagos, donde podrás consultar tu estatus económico en cuanto al pago de la inscripción, adeudos y más información detallada acerca de fechas de inscripción y reinscripción a la universidad. Recuerda verificar constantemente cuando sean épocas de inicio de semestre, pues en este portal encontrarás las fechas exactas de pago de inscripción de acuerdo a tu etapa académica, ya que varía dependiendo si eres estudiante de nuevo ingreso o alumno regular. Actualmente, y a causa de la situación que vivimos debido a la contingencia por COVID-19, el widget más utilizado dentro del portal ha sido el que da acceso a la plataforma Blackboard. Antes utilizado únicamente en algunas materias, hoy en día es nuestra herramienta principal para poder tomar las clases en línea. Dentro del portal de alumnos podrás encontrar este acceso directo dentro de la segunda página de iconos. Así como estas herramientas que te describimos el día de hoy, puedes encontrar muchas cosas más dentro de la plataforma digital de alumnos de la UABC. Todos los avisos sobre becas, tu historial académico, detalles sobre la acreditación de idioma y más información están disponibles al alcance de un link. Dentro del mismo portal, puedes encontrar el acceso directo a tu manual de usuario, en el cual encontrarás las instrucciones detalladas de cómo acceder y navegar dentro de la plataforma digital. A manera de tutorial, este documento PDF te explica todos los pasos a seguir para realizar cualquier acción que necesites. Esto fue todo en la sección de formatos. Visita nuestras redes sociales como Censor UABC para más información sobre trámites y servicios estudiantiles. Continuamos detectando el quehacer universitario. Como siempre, es un gusto ver a tantos cimarrones desarrollándose en su área, pero lo mejor es escucharlos y mirar cómo se involucran en otras temáticas que los apasionan, y también lograr mezclar ambas disciplinas. Definitivamente, el arte está en todas partes, sobre todo en nuestra universidad. Recordemos la primera vez que visitamos las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios. Desde luego es un sentir que compartimos cuando recorríamos los pasillos de la UABC. Mucho de lo que observamos por las calles es producto de nuestros egresados. Recientemente se celebró el 17º aniversario de la Facultad de Artes, donde se presentaron durante toda una semana distintos artistas y egresados, que le mostraron a toda la comunidad los medios donde se desempeñan. Y por supuesto, el arte urbano es uno de ellos. Si te interesa conocer más sobre el tema, te recomendamos visitar la página de la Facultad de Artes, donde todavía se encuentran disponibles las conferencias. Esperamos que el tema que analizamos juntos el día de hoy te haya hecho reflexionar sobre cómo el arte se involucra en nuestras vidas. Queremos agradecerte que te hayas quedado con nosotros hasta el final y que hayas disfrutado del contenido tanto como nosotros lo hicimos. Te recordamos que si quieres obtener más información del programa o de la UABC, puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Censor UABC. También queremos recordarte que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde a través de Síntesis TV y los miércoles a las 10 de la mañana en la repetición. Si quieres vernos desde cualquier dispositivo móvil, puedes vernos a través de la página web de Síntesis TV. También, si no coincidimos en la repetición, puedes sintonizarnos en el canal de YouTube de Censor UABC, donde podrás encontrar este episodio y los anteriores. Por parte de este episodio ha sido todo, pero nosotros seguimos detectando el quehacer universitario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.